Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Yo soy Andrés Borello y continuamos acá en el canal con esta serie de encuentros que hemos dado en llamar blogs de historia de un profe en cuarentena, donde el objetivo es desarrollar, como decimos siempre, con distintas palabras y demás, algunos contenidos mínimos de la currícula obligatoria de material del secundario, ¿sí? Del colegio secundario, por lo menos de La Pampa. Y lo que nos invita hoy a charlar un poco y discutir es, como dice y señala el título del video, el fascismo, ¿sí? Es un tema que es bastante controversial, que quizás no se trabaja de una manera un tanto original, sino que se trabaja, o por lo menos cuando lo he visto yo trabajar, de alguna manera bastante mecánica, y en realidad a mí me gusta trabajarlo más desde, o pensar el fascismo para trabajar en el aula como una categoría conceptual, ¿sí? Y es un poco la idea de este encuentro, lo que queremos desarrollar. Trabajar el fascismo del siglo XX, más allá del caso puntual y concreto de Mussolini en Italia y de Hitler en Alemania, ¿sí? Analizar el fascismo como una categoría conceptual, que nos puede servir obviamente como unas gafas para después observar la realidad e interpretarla en caso de, por ejemplo, el ascenso de un nuevo fascismo en, no sé, en cualquier parte del mundo, en Argentina, América Latina, Europa Occidental, como fuere. Así que un poco la propuesta de hoy es empezar desde ahí, y me parece que un buen punto de partida es, nuevamente, volvemos a la Biblia de este canal, podríamos decir, volvemos a Eric Hobsbawm, ¿sí? En este libro, que ya lo hemos mostrado acá en el canal, ya lo hemos comentado y demás, Historia del siglo XX, donde aquí Hobsbawm lo que hace es mencionar o poner el foco en que el origen del fascismo tiene que ver con un hundimiento de los valores liberales y una crisis del modelo y el sistema liberal que se había construido en Europa, sobre todo, se había consolidado en Europa y después en el resto, en buena parte del mundo occidental, durante el siglo XIX, ¿sí? Si podríamos decir que uno de los triunfos de la Revolución Francesa fue, bueno, expandir una manera de hacer política, que es la política liberal, ¿sí? Y un triunfo de la Revolución Industrial, justamente la expansión del capitalismo, las relaciones económicas capitalistas, ese liberalismo económico, podríamos llamarlo así. Lo que va a entrar en crisis, dice Hobsbawm, es hacia principios del siglo XX, y que ya se viene dando, ¿sí? Es la crisis y el hundimiento de los valores liberales. Bueno, y él va a dar le va a dar bastante detenimiento, yo lo voy a pasar bastante por encima, a qué significa esto del hundimiento de los valores liberales, ¿sí? ¿Qué es lo que significa? Bueno, él va a decir que esta idea del progreso indefinido, ¿sí? Ese progreso del siglo XIX, entendido como un estadio evolutivo de constante e infinito avance en relación al conocimiento, los saberes y el aprendizaje, eso es lo que va a entrar en crisis. El rechazo a las dictaduras y los gobiernos autoritarios. Recuerden que durante el siglo XIX va a estar esa puja, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, esa puja entre los ciclos revolucionarios, es decir, el ascenso de la burguesía al poder y la contrarrevolución o la implantación de un orden conservador, ¿sí? De las monarquías, la nobleza y demás. Entonces, el liberalismo rechazaba un poco toda esa ideología y ese modo de hacer política autoritario, ¿sí? Que provenía sobre todo de las monarquías y demás. Esta idea del respeto a la Constitución, que era lo que también se había obtenido, ¿sí? También va a empezar a entrar en crisis. Los gobiernos libremente electos, ¿sí? Las asambleas legislativas, el imperio de la ley. Lo que dice la ley es lo que se cumple, ¿sí? Recuerden la suplantación que hay también en la Revolución Francesa de se corre a Dios y ahora es la razón, ¿sí? Quien tiene el origen de ese conocimiento, y que después con las leyes y demás se va a ir implantando, ¿sí? Pero son las leyes que los humanos mismos construyen y redactan, ¿sí? Tiene que ver con eso. Los derechos y las libertades ciudadanas también van a entrar en crisis, ¿sí? La libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de agrupamiento, ¿sí? Todo eso que
conforme avanza el siglo XIX y se expande y se amplía el arco político de participación política, ¿sí? Lo que vamos a conocer hoy como democracia, ¿sí? El gobierno de las mayorías, donde las mayorías tienen sus partidos políticos y votan, eligen candidatos y demás, eso también entra en crisis en fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y después esta idea del debate público, la educación, la ciencia, el rol que tienen que jugar. Todos esos factores que son descripciones de un liberalismo clásico, un liberalismo político clásico, estamos hablando del mundo de la política, eso que quede bien claro, van a entrar en crisis, ¿sí? Con el auge del fascismo. El fascismo se va a encontrar la grieta allí, ¿sí? O la oportunidad para hacerse con el poder. ¿Por qué? Bueno, Hobsbawm no lo señala, para mí, un poco hablando con algunos profesores y colegas que intercambiábamos comentarios sobre este tema. Para armar la clase decíamos que, bueno, Hobsbawm peca un poco de eurocéntrico, es decir, de mirar demasiado Europa, ¿sí? Y no detenerse en algunas cuestiones que en perspectiva o a la distancia se podrían ver de una manera más completa. Hobsbawm no le da tanta importancia al rol que tiene el imperialismo en el desarrollo del fascismo, ¿sí? Porque así como vimos, y en otro capítulo de este canal está relatado y está desarrollado desde la perspectiva de Lenin, que es el imperialismo. Pero Hobsbawm no termina de darle la vuelta a decir por qué surge o por qué está en crisis este liberalismo. Bueno, porque el capitalismo clásico que se desarrolla de la revolución industrial no es el mismo, entonces no puede acompañar el mismo liberalismo político. Entonces, indefectiblemente, este imperialismo como etapa superior del capitalismo va a entrar en crisis y va a condicionar todos los factores políticos, ¿sí? La economía, podríamos decir, o el imperialismo, ¿sí? Como etapa superior del capitalismo, termina por condicionar al liberalismo político, y esos gobiernos no podían jactarse de respetar libertades individuales, ¿sí? Mientras colonizaban, no sé, la mitad de África, por ejemplo, o el sur y sudeste asiático. Ahí hay una contradicción y una tensión, ¿sí? Que en el tercer mundo por ahí se desarrolla más fácil, ¿sí? Pero que en el centro de Europa, ¿cómo va a entrar en crisis? Bueno, justamente porque este liberalismo va a permitir, y que se entienda bien lo que digo ahora, este liberalismo político, ¿sí? Donde todos podían opinar, expresarse y demás, permite el desarrollo de los partidos de izquierda, permite el desarrollo del socialismo, permite el desarrollo del comunismo. Y el fascismo, y esto sí lo dice Hobsbawm, ¿sí? es un tapón, por así decirlo, o es un movimiento o un partido político que busca frenar el avance del comunismo. Ya vamos a volver sobre eso, pero que se entienda el rol del imperialismo a la hora de hablar de fascismo, que muchas veces son como categorías o procesos históricos separados, pero que tienen que ver mucho, ¿sí? Estamos hablando que el desarrollo del imperialismo se da entre 1870, 1890 y el inicio de la Primera Guerra Mundial, y el fascismo se da 6 años después, no es casual, ¿sí? Pero bueno, volviendo un poco al desarrollo, me armé nuevamente de un guión para no irme, ¿sí? Hobsbawm señala que entre 1922 y 1945, ¿sí? Va a haber ¿cómo podríamos decirlo? Un retroceso generalizado de los gobiernos republicanos y parlamentarios libremente electos. Y él ofrece algunos datos, yo los voy a leer como para ir un poco más rápido. Dice, entre 1918 y 1920, solamente 2 países habían disuelto sus respectivas asambleas. Dejemos de lado la Unión Soviética, ¿sí? Que tenía otro régimen político completamente distinto, que era la construcción del comunismo. Eso es, dejémoslo aparte a la Unión Soviética. Pero en Europa, ¿sí? Entre 1918 y 1920, en apenas 2 años, 2 países habían disuelto sus órganos, sus asambleas de participación política. Durante la década del 20, ese número aumentó a 6 países. Durante la década del 30, saltó a 9 países. Y durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, entre el 39 y el 45, Alemania, ¿sí? Cercenó, prohibió, clausuró en 5 países sus órganos constitucionales. Entonces estamos hablando de que claramente entre el 22 y el 45 hay un retroceso del liberalismo. Y que señala Hobsbawm que, bueno, en Europa muy pocos países lo mantuvieron, y él señala Finlandia, Suecia, Suiza, Irlanda, y Gran Bretaña. Que en América Latina, en América en general y Latina sobre todo,
tiene, dice, algunos avances y retrocesos, pero que la irrupción de este fenómeno que vamos a estudiar en algún momento en el canal, de las dictaduras y demás, hace que este desarrollo del liberalismo político retroceda también, y en el resto del mundo, obviamente que vivía en una situación de colonialidad o semicolonialidad de las potencias hegemónicas del momento, por lo cual hay a nivel mundial también un retroceso de ese liberalismo político. Y nuevamente nos da números de este retroceso del liberalismo. Dice, hacia 1920 existían 35 gobiernos constitucionales. Ese número en 1938, 8 años después, 18 años después, bajó a 17, de 35 a 17, y en 1944 bajó a 12, solamente 12 gobiernos constitucionales libremente electos. Y acá viene lo importante, porque dice, este retroceso del liberalismo, pese a lo que la publicidad de la época o lo que algunos medios de comunicación, sobre todo manuales escolares o historiadores quieren implantar, este retroceso del liberalismo tiene que ver claramente con una amenaza de la derecha. Dice Hobsbawm, la izquierda, sobre todo los partidos comunistas, pero la izquierda en general no había puesto en jaque de ninguna manera a ningún tipo de gobierno liberal o ningún tipo de república. ¿Sí? Los pocos intentos revolucionarios que había habido en Europa del Este, pero quizás la más importante fuera la Unión Soviética, es la de la Revolución de Alemania en los años 20, fue rápidamente clausurada, y después de ahí, los comunismos y los movimientos, los partidos socialistas y demás van a buscar la vía electoral y van a dejar de amenazar el poder con esta ideología, con esta idea de asaltar el poder. Entonces señala Hobsbawm que mayoritariamente la amenaza a este liberalismo proviene de la derecha, ¿sí? Y que era una derecha que no era toda la misma derecha, no era toda la derecha fascista, pero que tenía ciertos rasgos que eran obviamente comunes. Entonces él señala algunos rasgos, que también vamos a ir medio rápido, ¿sí? Que dice que, bueno, toda la derecha en general era reacia o repelía a la revolución social. Entiéndase por revolución social lo que la derecha en ese momento propone, ¿sí? Cualquier tipo de reclamo individual o colectivo, salarial, cualquier tipo de mejora, de transformación constitucional, de régimen político, todo eso que se entiende como revolución social en pos de una mejora para las mayorías, la derecha lo repele, ¿sí? y es contraria a ese tipo de demandas y exigencias. Obviamente que eran autoritarias, obviamente que eran hostiles a este liberalismo político, de hecho crecen y se fortalecen con la crisis de este modelo liberal político en decaimiento, ¿sí? Tienen una, no quiero decir adoración, pero no vale, tienden a descansar su poder y a favorecer al ejército y a la policía. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que muchas veces aplicar poder por parte de la derecha implica favorecer al ejército en un montón de medidas, en un montón de maneras de actuar y demás, y lo mismo con la policía. Y el otro rasgo, que son fuertemente nacionalistas. Este nacionalismo que se ha desarrollado en Europa, sobre todo, y después en el resto del mundo va a tardar más, pero también se va a desarrollar durante el siglo XIX, esta idea de nacionalista, de nación, la patria, mi país, los símbolos, ¿sí? La escarapela, cosas así, el himno y demás, ¿sí? En los movimientos de derecha va a desarrollar un fuerte nacionalismo, una fuerte identidad por un nosotros, y que cualquiera que venga a hacer una exigencia, por ejemplo, que se pueda encuadrar dentro de la revolución social, no, ese es un otro, y es un otro que atenta contra mi país. Eso hay que tenerlo bien claro, bien en cuenta. Entonces, va a decir Hobsbawm que esa derecha, que tiene ciertas características que son medianamente comunes, que son las que señalamos aquí recién, se puede presentar de tres maneras, ¿sí? De hecho, él dice tres y va a señalar cuatro, porque hay una a la cual no le va a prestar atención. Él va a decir que hay una derecha que son los autoritarismos conservadores, una derecha que son los estados orgánicos, que es quizá la más confusa de todas las que plantea, una tercera derecha que él solamente la menciona, que son los golpes militares empleados en América Latina, sobre todo en América Latina, y la cuarta, que es el fascismo. Entonces él va a decir, y va a poner algunos ejemplos, él va a decir, autoritarismos conservadores, bueno, dice, pensemos en Hungría, el almirante Miklos Horthy, ¿sí? Del 1920 a 1944. Pensemos, dice, en el mariscal Gustav Mannerheim en Finlandia, de 1944 a 1946.
Pensemos, dice, cuando hablamos de autoritarismos conservadores, también en el mariscal Józef Piłsudski, en Polonia, de 1918 a 1935. Pensemos en el rey Alejandro, primero en Serbia y después en la reunificada Yugoslavia, del 21 al 34. Y, por ejemplo, dice él, en el general Francisco Franco de España, ¿sí?, que va a gobernar de 1939 a 1975. Esto, dice él, es una manifestación de la derecha, que tiene rasgos comunes que son propios, que se los puede mencionar, según él, como autoritarismos conservadores. Quedará para más adelante analizar este concepto, no venimos aquí hoy. Por otro lado, él va a decir que están estos estados orgánicos con una fuerte vinculación con la iglesia, con la religión y demás. Entonces ahí él encuadra, por ejemplo, a el profesor Antonio de Oliveira Salazar en Portugal, de 1932 a 1968. Los notables de Austria, antes de la llegada de Hitler, ¿sí?, antes de la ocupación de Hitler de Austria, esa clase de gobernantes que administraron el país en ese tiempo, ese periodo de tiempo. Por otro lado, va a hablar de los golpes empleados en América Latina, y él va a decir que América Latina va a tener esta particularidad donde los militares intervienen en los estados para imponer el gobierno de un dictador o un caudillo, donde sin una ideología clara y sin un determinado programa y demás, buscan más que nada mantenerse en el poder, ¿sí? No le va a dar demasiada atención, sabemos que Hobsbawm no es un especialista en América Latina y no se lo vamos a pedir tampoco. Y por último va a hablar él del fascismo propiamente dicho, y va obviamente a mencionar el caso del fascismo italiano, Mussolini, y el fascismo alemán con Hitler a la cabeza. Tengamos presente esto antes de seguir. Una cosa es la categoría analítica, es decir, el fascismo como ideología, fascismo, es y otra cosa es la aplicación de ese modelo y de esa ideología. El fascismo italiano con Mussolini, el fascismo alemán, lo que va a ser el nazismo, con su carga antisemita y demás, en Alemania. Lo que nos interesa a nosotros acá es la categoría analítica, que como tal, como toda categoría analítica, nunca se puede encontrar en su totalidad en la realidad, ¿sí? Como diría Weber, en los tipos ideales, ¿sí?, son justamente esos tipos ideales, la realidad no existen, pero es una guía que el investigador tiene para observar esa realidad. Entonces nosotros hacemos la descripción, el análisis de esta categoría analítica de fascismo, ¿sí?, del comportamiento del fascismo en líneas generales, y después si se aplica en su totalidad en Italia, si se aplica en su totalidad en Alemania y demás, será otra discusión, ¿sí? Obviamente que los rasgos van a estar presentes en ambos países durante estos periodos de tiempo. La Italia de Mussolini, de 1922, cuando Mussolini amenaza con invadir Roma, una invasión que hubiera fracasado, pero él la amenaza con sus famosas camisas negras, ahora vamos a ver rápidamente qué son, y el rey de la Italia unificada a Víctor Manuel, no me acuerdo el nombre, lo invita a formar un gobierno de coalición frente a la posibilidad de que el comunismo llegara al gobierno, ¿sí? Así accede el fascismo en Italia. Y en Alemania, ¿sí?, por el presidente Hindenburg, ¿sí?, creo que era presidente, lo tengo anotado por acá, que justamente lo invita a formar un gobierno frente a cualquier tipo de crisis que se pudiera afrontar y que Hitler estaba acumulando bastante. Me distraje del guión y me adelanté, perdón. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de fascismo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es una derecha nueva en los años 20. No es una derecha al estilo de los autoritarismos conservadores, porque es una derecha que la particularidad, lo novedoso que va a tener para los años 20 el fascismo, ¿sí?, es la capacidad de movilización de masas, algo que hasta este momento no se había visto, ¿sí? Tenía mucha capacidad de convocatoria popular. Si bien no gana elecciones, Hitler no accede al poder mediante elecciones y Mussolini no accede al poder mediante las elecciones, ambos, sus respectivos partidos políticos, tenían mucha convocatoria popular. Estamos hablando de 30, 32, 35, 37% de los votos en las elecciones, ¿sí?, que no alcanzaba, pero que estaban ahí, que eran segunda fuerza, tercera fuerza y demás. Estos, Hobsbawm le dice que eran revolucionarios de la contrarrevolución, en cuanto buscaban de alguna manera
mantener o construir un orden que impidiera el desarrollo de la revolución. Por eso se les dice revolucionarios de la contrarrevolución, porque buscaban cambiar, modificar la estructura política, ¿sí? La económica no, los fascistas son todos capitalistas. De otra manera, pues son capitalistas. Pero en cuanto a lo político, buscaban cambiar las condiciones que posibilitaban el ascenso del comunismo. Porque apelaban a un pasado común, dice Hobsbawm, un pasado común que siempre era forzado, siempre era bastante difícil de hilvanar y de vincular con el pasado, pero que ellos apelaban constantemente a ese pasado común, pasado que construía una nación y que construía una idea de nacionalidad y que fortalecía este nacionalismo ultranzas, ¿sí? Denunciaba este tipo de fascismo la emancipación liberal. Por ejemplo, no podían comprender que la mujer esté inmersa o esté ingresando al mercado de trabajo. No, la mujer, para los regímenes fascistas de los años 20 y demás, cuando surge el fascismo, ¿sí? Las mujeres pertenecen al ámbito de lo doméstico, ¿sí? No se podía comprender eso. Y que desconfiaban de esta cultura moderna y de esta modernidad del siglo XX, que modernidad en realidad tiene que ver con cómo las nuevas ideas circulaban libremente propio de ese liberalismo político, ¿sí? Pero lo que hay que entender es el detonante del fascismo. Porque si bien estas son condiciones que permiten el desarrollo del fascismo en cuanto a lo definen, hay un detonante que es claro y que tenemos que entender. El fascismo no es o no nace de una ideología política. ¿Podríamos decir que el liberalismo nace de una ideología política? Sí. ¿Podríamos decir que el comunismo nace de una ideología política? Por supuesto, también. El fascismo no. El fascismo es un estado de sensación. Es un estado de sentir, un sentimiento, ¿sí? Bastante irracional, pero un sentimiento de una clase social que teme, que está preocupada además, ya veremos, pero que nace en un contexto donde lo importante es más la sensación, ¿sí? Que otra cosa. ¿Cuál es entonces el detonante del fascismo? Bueno, primero que nada hay que entender cuándo nace el fascismo como categoría y como doctrina política. A principios de la década del 20, fíjense que en Alemania en 1922 se funda el partido fascista, y en Italia un año antes, en 1921. Tanto Italia como Alemania, las dos habían sido derrotadas en la Primera Guerra Mundial. Particularidad italiana, que había en 1915, se pasa al bando vencedor, termina ganando la Primera Guerra Mundial, y aún así le desconocen todas sus exigencias territoriales y demás. Es un dato importante para tener en cuenta. La herida nacionalista que van a tener ambos países producto de la Primera Guerra Mundial es un detonante claro para entender el origen del fascismo, ¿sí? Ambas fueron entonces, como decíamos, derrotadas. Y el momento de despegue del fascismo, sobre todo en Alemania, tiene que ver con la crisis de Wall Street, ¿sí? La crisis de los años 30 va a favorecer que el fascismo alemán, o el nazismo vamos a decirle para separarlo, se desarrolle muy fuertemente entre 1929 y 1933. ¿Por qué? Porque justamente tanto la Primera Guerra Mundial como la crisis del 30, ¿sí?, hundieron a ambos países en una crisis social, económica y política que los partidos clásicos no podían responder y no podían dar auxilio, ¿sí? Y frente a esa crisis se fortalecen dos posturas, o principalmente se fortalece una hasta que aparece el fascismo. Se fortalece tanto en Italia como en Alemania los partidos socialistas y los partidos comunistas, que vienen a dar respuestas y escuchar a esas mayorías, y el fascismo nace, y esto es fundamental entenderlo, como una manera y una herramienta para detener la revolución social y para detener el avance del comunismo. Y que quede claro, ¿sí?, que el fascismo, su principal objetivo es frenar el avance del comunismo en países donde justamente el Partido Comunista estaba fuertemente desarrollado, consolidado, y era una amenaza real de poder. Entonces, en detonantes del fascismo tenemos eso que venimos mencionando recién. Hay que tener en cuenta el rol del imperialismo, esta nueva reorganización internacional del mundo, ¿sí? Y que el imperialismo va a tener su caracterización o su resignificación local o nacional, que van a ser estos fascismos, ¿sí? El imperialismo, de alguna manera, podríamos decir, necesitaba, ¿sí?, de los fascismos locales, sino el reparto y la conquista de África como tal
Digo, por ejemplo, por poner un ejemplo, en caso de Alemania e Italia, ¿sí? No hubiera sido como se sucedió. Y hay otro factor que hay que tener en cuenta porque el fascismo también se desarrolla a principios de los años 20. Y es una seguidilla de revoluciones que se van a dar en el mundo y que quizás no son tan estudiadas o tan vinculadas al fascismo, pero que a mí me parece que son importantes. La Revolución Rusa en 1917, hay un montón de otras revoluciones en Europa, por ejemplo la Revolución Alemana y otras 4 o 5 revoluciones ahí en Europa Central y Europa del Este que no vamos a mencionar, pero sobre todo la Revolución Rusa, la posibilidad de construir un mundo no capitalista. La Revolución Mexicana, justamente en México en 1910, 1911, 1912, presentar una disputa por la tenencia de la tierra, ¿sí? La famosa reforma agraria y demás. La revolución nacionalista en Chile, la revolución de Chiang Kai-shek y demás, ¿sí? Es una revolución que termina con el eterno reinado del imperio de los reyes japoneses, ¿sí? Y que implanta una especie de república en China, ¿sí? Como la primera revolución, suelen decir algunos, de la propia revolución china del 49. Entonces, pasemos en limpio. ¿Qué es lo que ocurrió que posibilitó o que fueron como detonantes del fascismo? Tenemos esa herida nacionalista de la Primera Guerra Mundial y su posterior crisis económica desatada en Italia. Tenemos el retroceso, crisis y caída de los imperios europeos junto con su clase dirigente. Hay una clase dirigente que con la Primera Guerra Mundial desaparece, ¿sí? El imperio alemán y la nobleza, el imperio austríaco, el imperio otomano, el imperio austrohúngaro, bla bla bla, ¿sí? Revisen el video sobre Primera Guerra Mundial. El quiebre de la bolsa de valores de Wall Street, la crisis del trade, la crisis generalizada de la economía capitalista, ¿sí? Que justamente la Unión Soviética, al no pertenecer a ese mundo capitalista, está exenta. El estallido de las distintas revoluciones, que fue lo que mencionamos un poco recién, y ese crecimiento exponencial de los partidos comunistas en Europa y el mundo occidental. La consolidación de la economía soviética y la posibilidad de un mundo no capitalista con un gobierno de proletariado y demás. La reacción del imperialismo que mostró su rostro nacional en forma de fascismo. Todos esos son como factores que detonaron el estallido, podríamos decir, del fascismo en Italia, ¿sí? Y en Alemania. En Italia en 1922 y en Alemania en 1933. ¿Sí? Y este instrumento sentimental nacionalista, podríamos llamarlo, que es el fascismo, el principal objetivo, como ya dijimos recién, es frenar la revolución. No tiene otro objetivo. Sí, después viene a recomponer un capitalismo en crisis. Sí, después viene a fortalecer las relaciones nacionalistas. Sí, después viene a, de alguna manera, a transformar ese liberalismo político en otro tipo de gobierno, que después va a ser el gobierno de tipo fascista, autoritario y demás, ¿sí? Pero tiene como varias particularidades este fascismo, porque en cuanto a modelo económico, ¿sí? Si bien va, como dijimos, a recomponer el fascismo y va a sostener a ciertos sectores de poder, o los va a volver a implantar en los lugares de poder político, los que ya tenían poder económico, burguesías industriales que se habían visto relegadas, por ejemplo, pienso en voz alta, se habían visto relegadas y el fascismo las vuelve a poner en poder. Vale converso, por ejemplo, las empresas automotrices que financiaron todo el desarrollo del nazismo en Alemania, por poner un ejemplo, ¿sí? Pero ese liberalismo en crisis, ¿sí? Y este fascismo que aparece como una especie de acontecimiento político, el fascismo reniega bastante de ese liberalismo en crisis. Y dato de color, y si no están de acuerdo pueden comentarlo acá en los comentarios. El liberalismo político es también un enemigo del fascismo, porque el fascismo, por ejemplo, considera que el liberalismo permite que el comunismo, ¿sí? como ideología política, se desarrolle libremente. Un partido cualquiera, el Partido Comunista, por ejemplo, se desarrolle libremente. Ahora, es el fascismo el que le posibilita, es el liberalismo político el que le posibilita al fascismo acceder a algunos cargos de diputados y demás. No así a las presidencias, como ya quedó claro hace un rato, pero el que le posibilita acceder a ciertos lugares de poder. Y es el liberalismo el que, cuando está en el gobierno, ¿sí?
el fascismo va a empezar a retocarlo, a modificarlo, a cambiarlo, a torcerlo, hasta hacerlo desaparecer por completo por otro tipo de gobierno, con hacer justamente estos gobiernos fascistas, ¿sí? Dato también importante a tener en cuenta, el fascismo funcionaba con esta especie de grupo de tarea, grupo de choque de clandestino financiado por el propio partido. De nuevo, hay que preguntarse dónde salen los fondos para financiar a toda esa gente. Que eran, por ejemplo, Mussolini tenía sus camisas negras, Hitler tenía sus camisas pardas, ahí como se usa bastante este concepto de camisas y un color, que era el color con el que se identificaban a sí mismos, y que justamente eran la fuerza de choque del fascismo, ¿sí? En la calle, eran quienes hacían atentados, eran quienes asesinaban a algún dirigente o candidato o representante de un partido opositor, eran quienes quemaban los periódicos y las editoriales y las imprentas de cualquier otro partido que no sea el de ellos, eran quienes secuestraban gente, eran quienes pedían rescates y sobornos para justamente también financiar su propia revolución fascista, ¿sí? Eran quienes, las camisas negras, las camisas pardas, eran quienes hacen el trabajo sucio del fascismo en su camino al poder. ¿Sí? Y eso tiene que quedar claro, sobre todo cuando veamos la segunda parte de este video, ¿sí? Entonces, entendamos que también ese fascismo se necesita de estos grupos de tarea en las calles que de manera clandestina ejercen violencia y represión e instalan el miedo. El miedo es fundamental para nutrir al fascismo de poder político, en cuanto construye en el sentir común una idea que, y el fascismo jugaba mucho con esto, que los comunistas hacen atentados, los comunistas vienen a tomar el poder, los comunistas vienen a, bueno, un montón de epítetos y demás que se le pone a la izquierda europea, que justamente buscan fortalecer la situación propia del fascismo, ¿no? Esa idea del miedo va a servir mucho para nutrir las filas del movimiento fascista en su camino hacia el poder. En Italia en los años 20 y en Alemania en los años 30. No sé, por ejemplo, Mussolini era muy común escucharlo hablar así respecto de los comunistas italianos, y Hitler, además de los comunistas alemanes, va a tener también un ensañamiento particular con los judíos y este sentimiento antisemita y demás, ¿sí? Ya hablamos un poco de esta amplia convocatoria popular que tienen, ¿sí? Que discursivamente se jactan de respetar las instituciones democráticas, pero que después en los hechos sabemos que no funciona así. Entonces se apropian de este sentir del descontento popular de buena parte de la sociedad, ¿sí? Mucha clase media apoya el fascismo, ¿sí? Por el miedo al que harán los comunistas en el gobierno, muchos sectores de poder, la pequeña burguesía, la gran burguesía industrial, el capital internacional, ¿sí? Incluso la nobleza y los propios reyes. Víctor Manuel en Italia invita a Mussolini a formar un gobierno, ¿sí? Frente al avance de lo que podría llegar a significar un gobierno de comunistas, ¿sí? Dice un poco así. Entonces hay como una amplia gama de sectores que terminan como plegándose detrás de los movimientos fascistas, ¿sí? Y que justamente son estos dirigentes los que nos van a acomodar las piezas para tratar de llegar al poder. Fuertemente personalistas ambos regímenes, tanto el caso alemán como el caso italiano, donde la figura del líder, ¿sí? El Führer en Alemania, el Duce en Italia, van a ser importantísimas a la hora de la toma de decisiones, la imagen, el culto a la persona y demás. Obviamente fuertemente nacionalistas, anticomunistas y antimarxistas en general, con esta idea de repeler la revolución social, frenar el avance del comunismo y demás. Ahora bien, ¿por qué me interesa tanto a mí el fascismo como movimiento? Porque me gusta pensarlo en la actualidad. En la actualidad no hay duda de que hay un resurgir de la ideología fascista. Y como toda ideología, como toda propuesta política, como todo programa y partido político, no son a rajatabla iguales que cuando nacieron, ¿sí? Sino que se adaptan, se modifican, así como los regímenes de izquierda y los partidos de izquierda son los mismos de hace 100 años atrás que hoy, y la socialdemocracia, la democracia cristiana y las demás expresiones políticas, incluso la derecha no es la misma hace 100 años atrás que hoy.
el fascismo de hace 100 años atrás no es el mismo que hoy, lo cual no quiere significar que esto no exista. Por el contrario, creo yo, hay un resurgir de las ideas fascistas, particularmente en América, pero que podemos ver otras expresiones, ¿sí? Y lejos de mencionarlas yo, a mí me parece que el desafío para trabajar de una manera pedagógica, con una actitud y formar una actitud crítica, es encontrar estos regímenes de tipo fascista. Y a mí me parece que es importante medianamente clasificarlo, es decir, ¿cómo es el fascismo del siglo XXI? Porque no hay duda de que después de la crisis capitalista, sobre todo de 2008, ¿sí?, hay una reconfiguración de los regímenes de poder, de las clases dominantes, ¿sí?, en esa idea de lucha de clases. Bueno, hay una derecha que está resurgiendo con más fuerza, ¿sí?, y que necesita de regímenes políticos apropiados para mantener sus márgenes de ganancia, podríamos decir, siendo muy resumido para cerrar un poco el video. Entonces, ¿qué podríamos decir del fascismo del siglo XXI? Tiene algunas particulares, tiene algunas continuidades con el fascismo del siglo XX. Por ejemplo, es antirrevolución, o busca frenar la revolución social, y es antimarxista. Eso está clarísimo, lo podemos ver en gobiernos tan próximos a nosotros como un poco más lejanos en territorio a nosotros, pero tiene otras particularidades. Para mí, la más novedosa, y con la cual hay que tener hay que prestarle mucha atención, es que el fascismo en el siglo XXI ha cooptado y ha convencido a las mayorías populares como una opción política, ¿sí? Se presenta a sí mismo el fascismo como popular y como democrático, y ha logrado captar el voto de las mayorías para llegar al gobierno en varios países, ¿sí? ¿Se entiende esto? Si no, me escriben en los comentarios y desarrollamos un poco más esta idea que viene un poquito más rápido. Ya no cuentan con este grupo de tareas, con este grupo de choque, con estas camisas negras, estas camisas pardas, para efectuar la violencia política, para perseguir a la oposición y demás. Tiene dos ramas de las cuales se sirve el fascismo, y me parece que es importante empezar a analizarlo, que es una rama comunicacional y una rama judicial. El fascismo del siglo XXI tiene un conglomerado de medios de comunicación que justamente sus dueños, ¿sí?, representan intereses que el fascismo defiende, intereses económicos que el fascismo defiende, ¿sí?, y que tiene un poder judicial que persigue a los opositores que están enfrentados, ¿sí?, a estos mismos intereses económicos y políticos. Entonces, tiene un conglomerado de medios de comunicación que construyen una opinión popular, que esta idea de la posverdad en el siglo XXI es muy importante para entender los fascismos, que construyen una opinión popular, que construyen un electorado capaz de votar a esos mismos exponentes y esos mismos candidatos presidenciales del fascismo, ¿sí?, y a su vez tienen un aparato judicial dispuesto a perseguir, erradicar, apresar, condenar todo tipo de oposición que medianamente pudiera disputarle algún tipo de refrenda política. Estoy hablando claramente de Brasil. Brasil y Bolsonaro, el régimen de Bolsonaro es claramente fascista. Es un régimen claramente fascista. El impeachment a Dilma Rousseff en 2016 y la aprehensión de Lula, que era el principal candidato opositor y que tenía todas las chances de ganar, es un claro ejemplo de esto, de cómo el conglomerado comunicacional y el poder judicial funcionaron para allanarle el camino a Jair Bolsonaro a la presidencia, ¿sí? Obviamente tienen nuevas particularidades, son machistas, profundamente misóginos y profundamente homofóbicos, y tiene que ver con todo esto de retroceder y proscribir todo avance en materia de derechos individuales, de estas libertades individuales y demás, sobre todo con el colectivo LGBT, con el movimiento de mujeres y con el feminismo particular, ¿sí? Busca recomponer este modelo económico capitalista y esto es importante, sobre todo es el fascismo en general, pero sobre todo en los países de lo que podríamos llamar primer mundo, o lo que podríamos llamar desarrollados, si es que valen todavía esos conceptos del siglo XXI, pero en los países de Europa occidental particularmente, y Estados Unidos, son profundamente homofóbicos, homofóbicos también, pero profundamente xenófobos y racistas. Hoy el fascismo del siglo XXI se ha propuesto, sobre todo en estos países, la Unión Europea, Estados Unidos y demás, se ha puesto como bandera política el racismo y la discriminación a la inmigración. Es como una de las banderas que sostiene el fascismo del siglo XXI, y que me parece a mí interesante
tener en cuenta estos tips. Se pueden discutir todos absolutamente, son una interpretación mía para hacer una lectura del fascismo a 100 años de su origen, como se va a cumplir este año en Italia, ¿no? El nacimiento del fascismo del siglo XXI, estamos 99 años. Me parece a mí que como un ejercicio pedagógico está bueno esta idea de establecer puentes entre ese pasado, ¿sí? Y cómo ese fascismo en el pasado tuvo ciertas particularidades y cómo un nuevo contexto político, económico y demás presenta un desafío a la hora de analizar estos nuevos fascismos, ¿sí? Ya no en los libros de historia, sino en el presente, en nuestros estados y países vecinos, en nuestro propio país, las expresiones políticas fascistas en nuestro propio país. Al respecto, quiero recomendar, ya para cerrar, una película del director chileno Andrés Wood, que si no lo conocen justamente es chileno, ha desarrollado muy buenos films, se centra mucho en la dictadura chilena establecida por Pinochet en el 73, contra el gobierno democrático de Salvador Allende. Y tiene varios films, tiene una biografía de Violeta Parra, Violeta se fue a los cielos, tiene una película que se llama Machuca, donde relata una relación de amistad entre dos niños de distintas clases sociales. Tiene una miniserie de 4 capítulos en YouTube que se llama Ecos del Desierto, que también desarrolla el tema de la dictadura y la lucha por los derechos humanos, una excelente miniserie. Y el año pasado estrenó una película que se llama Araña, que reconstruye de alguna manera la organización política Patria y Libertad en Chile, que era una organización fascista, ¿sí? Que se proponía sobre todo boicotear al gobierno de Salvador Allende, ¿sí? Hasta el punto de hacerlo claudicar y derrotarlo, ¿sí? De hecho, el punto tal, eso se ve cuando le hacen el golpe militar el 11 de septiembre del 73 a Salvador Allende, y 3 días después Patria y Libertad anuncia su disolución, porque su objetivo era frenar esa revolución social, justamente. La película se llama Araña, es de 2019. A mí me parece que está sumamente interesante para trabajar estos temas porque, entre otras cosas, relata esos jóvenes que participaban en Patria y Libertad en la actualidad y cómo, pese a que esa misma organización fascista ya no existe más, sí los integrantes y sí los representantes continúan pensando y sosteniendo la misma ideología. Así que recomiendo, como para trabajar estos temas, un film latinoamericano, un film nuevo de un desarrollador de acá nomás, de Chile, con muchísimo potencial, muy sensible, como es Andrés Wood. Así que esto ha sido todo, me extendí un poco, lo siento, lo lamento mucho, son temas de los cuales me gusta hablar y que me cuesta un poco hacer resúmenes. Trataré de ir bajando un poco la intensidad o dividir los videos en varias clases. Yo soy Andrés Borelo, no se olviden de compartir, de darle me gusta por favor, de comentar, si rompemos un poco ese algoritmo y el video lo sugiere para que más gente pueda verlo. Yo soy, repito, Andrés Borelo, y esto fue el blog, creo que número 6 de Profe en Cuarentena. Un saludo grande y nos vemos en la próxima. Adiós.